Hola a todos, bienvenidos al último módulo de Integrado Ciclo Básico de la unidad número 1. En este módulo, que consta de fisiología respiratoria, vamos a analizar la mecánica ventilatoria, algunas variables respecto a las alteraciones de la relación BQ, ventilación-perfusión, y trastornos y mecanismos de regulación del ácido base. ¿Ya? Así que, esperando que se encuentren muy bien pasando esta cuarentena, comenzamos. Cuando hablamos de mecánica de la musculatura respiratoria, primero tenemos que reconocer ciertas características biomecánicas que presentan estos grupos musculares, que nos van a dar ciertos torques y ejes que van a facilitar los procesos de inspiración y expiración, que son los dos procesos o etapas que participan en la respiración ya del sistema respiratorio. Vamos a encontrar que dentro de la musculatura inspiratoria va a estar compuesta principalmente por los intercostales externos y medios, pero principalmente los intercostales externos, y esternocleidomastoideo, escaleno y serratos, que van a ser conocidos como musculatura inspiratoria secundaria, ¿ya? Y que netamente su participación va a corresponder cuando el sistema respiratorio se presente amplias exigencias o esté bajo un proceso de compensación o descompensación, donde la musculatura principal de la respiración, que conocemos que el diafragma, no pueda dar abasto. Entonces aparece esta musculatura suplementaria o secundaria para poder ayudar a generar buen torque para mantener los procesos de ventilación adecuados. Y cuando hablamos de la expiración, tenemos a los intercostales internos, el recto abdominal, el oblicuo externo y el abdominal, ya transverso. Ahora, como les había comentado recientemente, el proceso de la inspiración-expiración en forma de un paciente sano, sin ninguna anomalía, va a estar regida principalmente por un grupo muscular que es dado por el diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra principalmente en la base de las barreras costales, tiene sitios de anclaje a nivel esternal, a nivel costal y a nivel lumbar, lo que da cierta facilidad de que pueda traccionar y movilizar ambos o múltiples ejes en relación a la mecánica ventilatoria, ya sea anteroposterior y transversal. ¿Ya? Y eso es lo que va a facilitar de que con su contracción durante la inspiración, esta cúpula baje y genere el proceso de inspiración. Y luego a la expiración vamos a ver que esta cúpula asciende, pero de forma pasiva, es decir, que el proceso de expiración es un movimiento pasivo, no requiere fuerza, y esto facilita entonces el proceso de exhalación o eliminación de volumen de aire con los desechos de gases que esto posea. ¿Ya? Entonces, cuando el diafragma no tenga la capacidad funcional óptima para poder movilizar estos volúmenes, vamos en estos momentos a como acudir a estos grupos musculares que son grupos musculares secundarios, que cuando quiero forzar la inspiración van a ser los intercostales externos, esternocleidomastoideo, escaleno, etc. Y cuando quiero forzar una expiración forzada, voy a ocupar la musculatura abdominal, intercostales internos, ya oblicuo. Ahora, para que esta mecánica ventilatoria genere estos cambios en cuanto a la movilización de volumen, no solamente es respecto a la fuerza que ejercen los músculos, sino a los cambios de presiones que ejercen estos músculos. Entonces vemos acá a la derecha un flujograma donde vamos a encontrar, por ejemplo, que la contracción del diafragma va a generar un incremento del diámetro vertical del tórax, ¿ya? Y junto a eso, la relajación de los músculos expiratorios, ya que si estos músculos expiratorios estuviesen contraídos, es decir, en un estado de contracción, impedirían, en este caso, el aumento del diámetro del tórax. Entonces tiene que haber una relajación de la musculatura expiratoria para que la musculatura inspiratoria, que en este caso es el diafragma, actúe de forma expedita. ¿Ya? Y la contracción de los músculos elevadores también, si es que quiero hacer una inspiración forzada, esto va a aumentar los ángulos, ya sea del eje vertical y el eje anteroposterior y transverso del tórax. ¿Ya? Si no participasen los músculos, por ejemplo, elevadores o escaleno, etcétera, igual el diafragma tiene por su zona de posicionamiento un aumento de los diámetros anteroposterior y transverso, ¿ya? Para que no se confundan solamente como con este gráfico, sino que el diafragma es capaz de movilizar todos los ejes posibles dentro de una movilización en una etapa de contracción, ¿ya? En un descenso diafragmático. Pero obviamente esto es más facilitado si es que participase musculatura suplementaria.
Todo esto va a generar de que caiga la presión intratorácica desde 4 milímetros de mercurio hasta unos 6 milímetros de mercurio, ¿ya? Menos que la presión atmosférica de la inspiración tranquila. Esto va a generar como resultado, por cambios de la presión, una expansión pulmonar. Esta expansión pulmonar trae como consecuencia una disminución de la presión alveolar a menos 1 centímetro de agua. Tienen que recordar que 1 centímetro de agua es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Significa que nuestro ambiente, donde nosotros estamos respirando actualmente, son 700 milímetros de mercurio y equivale a 1 centímetro de agua. Si la expansión pulmonar hace de que el alvéolo o la presión alveolar sea menos 1 centímetro de agua, si comparamos la presión que se encuentra dentro del alvéolo comparada con la presión que se encuentra atmosféricamente, 1 centímetro de agua atmosférico, que equivale a 760, versus menos 1 centímetro de agua, dentro del sistema respiratorio va a ser más negativo dentro del alvéolo comparado con el ambiente externo. Eso significa que el alvéolo, al encontrarse en un ambiente más negativo, se va a generar un gradiente de cambio de presión que va a hacer que ingrese volumen de la zona de mayor presión a menor presión, es decir, desde afuera, que hay 1 centímetro de agua, hacia adentro del pulmón, que es menos 1 centímetro de agua. Eso genera ingreso de aire dentro de la cavidad respiratoria, dentro de los pulmones, y es lo que conocemos nosotros como inspiración, ¿ya? Es decir, que la mecánica inspiratoria no necesariamente se basa solamente con la contracción de la musculatura respiratoria, sino más bien cómo esto genera cambios en la presión comparado con la presión ambiental que nos encontramos, y eso genera, al tener cambios de presión, un ingreso o una salida de volumen dependiendo de los cambios de la presión que la musculatura produzca. Desde ahora en adelante, chicos, entonces vamos a entender que cada vez que hablemos de 1 centímetro de agua o centímetro de agua es equivalente a lo que corresponde a 700 milímetros de mercurio. Si entonces hablamos de que el paciente tiene 1 centímetro de agua, estamos hablando de que este paciente tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, 700 centímetros de agua. O sea, 1 centímetro de agua, 760 milímetros de mercurio, perdón. Ya, entonces, ahora cuando estamos hablando del proceso de expiración, a la izquierda aparecen los músculos que participan, entonces el movimiento que se produce para el proceso de expiración, y vamos a encontrar que, como habíamos dicho, un movimiento pasivo, cuando conlleva solamente la relajación de la musculatura inspiratoria, que podría ser el diafragma, pero si quiero forzar la expiración, puedo obviamente contraer la musculatura abdominal, transversa, que acelera por cambios de presión el proceso de expiración, ¿ya? Entonces esto genera una disminución del tamaño del tórax porque se empiezan a juntar los puntos de unión debido a que el diafragma se relaja. Esto genera que la presión aumente de menos 6 a menos 4 milímetros de mercurio y eso produce una disminución del tamaño de los pulmones. Esta disminución del tamaño de los pulmones genera un incremento de la presión alveolar comparada con la que teníamos en la inspiración. En la inspiración, si vemos, tenemos menos 1 centímetro de agua a nivel alveolar y el proceso de expiración sube de menos 1 a 0, se vuelve 0 o un poco más positiva. Y esto significa de que al ser más positiva y que es casi similar a nivel ambiental, significa que se genera un gradiente de presión desde el alvéolo hacia la atmósfera, ya que se vuelve más positiva, es decir, de mayor a menor o de igual a igual, y eso genera que el gradiente de concentración se mueva hacia el exterior, es decir, el sujeto elimine agua, o sea, elimine aire. Y si yo fuerzo el proceso de expiración con la contracción de la musculatura expiratoria, voy a hacer que esta presión alveolar se vuelva más positiva, incluso 0, podría ser incluso 1, y al ser 1, yo fuerzo la aspiración y genero mayor gradiente de diferencia de presiones, haciendo de que el aire que se encuentra dentro de la cavidad pulmonar salga con mayor fuerza hacia el espacio atmosférico, ¿ya? Y esto es lo que conocemos nosotros como expiración. Entonces, la presión negativa en la vía aérea se va a conocer debido a que durante la inspiración la presión atmosférica va a ser mayor a la presión alveolar y al ser mayor la atmosférica que la alveolar, el aire va a entrar. Entonces, por eso se da inspiración, por diferencia de presión. La clave de este proceso va a estar en los músculos inspiratorios que conocemos como el diafragma y si queremos la musculatura complementaria que ayude al proceso de inspiración. Esto, en cuanto a los cambios de presión, se rige bajo la ley de Boyle. ¿Se acuerda la ley de Boyle? Presión 1 por volumen 1, temperatura constante. Ya se mantiene esa ley, entonces si aumenta la presión, estos son indirectamente proporcionales, al aumentar la presión disminuye el volumen
¿ya? Y al aumentar el volumen disminuye la presión. ¿Ya? Entonces, estos alvéolos se distienden debido a un gradiente de presión que se establece a través de la pared alveolar y vamos a conocer ciertos elementos. Por el momento vamos a hablar de la presión transpulmonar, que es la presión que se ejerce dentro de las paredes del parénquima del pulmón y que va a corresponder a la presión que se encuentra dentro del alvéolo menos la presión que se encuentra dentro de las paredes del alvéolo, que es intrapleural, ¿ya? O de la pleura, ya que es la estructura que recubre el parénquima pulmonar. Vamos a ver un poco lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. Bueno, entonces, hablando de esta misma pleura, hay una presión que se encuentra dentro de este espacio, que es el espacio intrapleural, que es una presión negativa, y que también participa un poco de las leyes de retracción y la capacidad de generar volúmenes, ingresar volúmenes de aire dentro del sistema respiratorio. Vamos a encontrar que esta pleura es una capa que cubre tanto la parte parenquimatosa del pulmón como las paredes internas de la estructura de la parrilla costal. ¿Ya? Esta se va a denominar pleura visceral, la que cubre el parenquima del pulmón, y la pleura parietal, la que cubre las estructuras internas dentro de la parrilla costal. Dentro de estas dos pleuras se forma un espacio que se conoce como espacio interpleural, que contiene una presión negativa cercana a -3, -5 centímetros de agua, ¿ya? Y que tiene una pequeña cantidad de líquido y fluido que facilita también la movilidad y la lubricación de las paredes cuando el pulmón se expande, ¿ya? O, o se reduce en cuanto a tamaño, y que en ciertas anomalías, cuando este espacio presenta alguna alteración o ingresa a cantidad de volumen de este espacio pleural, se encuentra o se denomina el concepto técnico que se da como derrame pleural y que puede ser visto por radiografía. ¿Ya? La presión entonces intratorácica negativa dentro de estas estructuras permite entonces la distensión de los alvéolos durante la inspiración y esto facilita entonces, como habíamos dicho, la expansión pulmonar. Aquí vemos entonces una radiografía solamente para que reconozcan esto una parte más clínica y es más bien como para que se vayan interiorizando. Tenemos una radiografía de ya entonces la parrilla costal. Vamos a ver que el pulmón izquierdo se ven arriba en el fondo superior izquierdo dice derecha, significa que el paciente nosotros estamos mirando dado vuelta. El pulmón izquierdo, la parte en la que está flechada, se ve como una zona borrosa, como una capa o una lámina. Ya esa línea, ese espacio correspondía a zona pulmonar y no se ve ya que la pleura que rodea ese espacio se encuentra con líquido y eso es lo que se conoce como derrame pleural. Ya, eso trae consigo también otro tipo de anomalías radiográficas que se pueden observar, pero no tiene caso ver, como comentarlo, solamente para que reconozcan que es un espacio importante y que se puede alterar en la clínica el que ser kinésico. Entonces, ¿qué importancia tiene esta pleura o espacio pleural para facilitar los cambios de presiones dentro del pulmón? Y esto se debe gracias a la retracción elástica y torácica, que también está rodeada e interactuada directamente con lo que es la pleura. Primero, vamos a ver el punto A, luego el B, y luego vamos a ver el total del punto C para que logremos entender cuál es el dinamismo. Vamos a encontrar entonces que el pulmón tiene una fuerza de retracción elástica, que significa que la tendencia del pulmón es al colapso. Si sacáramos el pulmón dentro de la caja torácica y de la presión negativa en la que se encuentra rodeada, el pulmón tiene una tendencia a colapsar, es decir, a cerrarse. Imagínense como que si fuese un globo inflado, sellado con mis dedos en la punta donde sale el aire, pero si yo suelto esa punta que mantiene la presión, el globo tiende a cerrarse. Es la misma fuerza que tiene el pulmón. Entonces, una fuerza pulmonar es la fuerza de reacción elástica por mayoría, ¿ya? Es decir, volver a su estado original, que es lo que tiene como definición la fuerza elástica. Ahora, la fuerza de retracción elástica del tórax, es decir, la que se encuentra en verde, ya no estamos en el pulmón, sino el verde, la fuerza de retracción elástica es hacia afuera. Es decir, que si yo quito las presiones que rigen al tórax, yo abro la apertura del tórax, el tórax no se va a ir hacia adentro, sino que el tórax se va a abrir como un cascarón, como, no sé, como una almeja, ¿ya? Se abre. Entonces, al tener sumas de dos fuerzas, primero, la suma del pulmón, que tiene este espacio, o sea, esta fuerza que hace hacia adentro, es decir, de succionarse o de retraerse hacia adentro,
sumado a la fuerza de retracción elástica de la caja torácica que tiende a salir hacia afuera, y sabiendo que el pulmón tiene la pleura visceral y la caja torácica tiene la pleura parietal, gracias a la suma o la diferencia de esas dos fuerzas, que es interna hacia adentro y externa del tórax, es que se forma este espacio intrapleural, debido a la diferencia de las fuerzas de retracción elástica pulmonar y fuerzas de retracción elástica torácica o de la caja torácica, que hacen de que al tener una fuerza hacia adentro y hacia afuera, faciliten este espacio que conocemos como espacio intrapleural, que tiene una presión de -5, -3 centímetros de agua y una pequeña cantidad de líquido fluido, y que facilita entonces la movilización de los ciclos inspiración-expiración y el roce de esta estructura. Ya, entonces, esta interacción entre las presiones pulmonares, ahora un tema más complejo, así que les pido que pongan atención, va a depender entonces de todos los elementos ya mencionados y va a depender también de los cambios de la presión. Vamos a ver la imagen a la izquierda, donde tenemos la presión atmosférica basal. Habíamos dicho que la presión ambiental en las cuales estaba sujeto un ser humano era cercano a 760 milímetros de mercurio, y habíamos dicho de que estos 760 milímetros de mercurio ahora en la parte de fisiología respiratoria corresponden a 0 centímetros de agua. ¿Ya? Entonces, cuando un sujeto está al final de una expiración, o sea, les pido ahora que ustedes hagan una expiración y boten todo el aire. Cuando no puedan botar más aire, cuando están en esa situación donde no pueden entrar más aire ni botar más aire, esa situación es esta imagen que está a la izquierda. Y esto equivale a que se equiparan o se iguala la presión atmosférica que se encuentra en el medio externo en la cual está inmerso este ser humano de estudio, y se equipara junto con la presión alveolar. Significa como no hay diferencia de presión tanto de afuera como hacia adentro o de adentro hacia afuera, como habíamos dicho por la ley de Boyle, no hay ingreso de volumen ni salida de volumen, porque las presiones son iguales. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, la presión interpleural en este estado va a ser más cercano a -5 centímetros de agua, que era lo que habíamos dicho que era la normalidad, ¿cierto? O sea, -3, -5 centímetros de agua. 0 centímetros de agua al final de la expiración, donde el flujo de aire es 0, ¿ya? Y atmosféricamente 0 centímetros de agua. Y acá están los vectores de las fuerzas normales, por ejemplo, que hace el diafragma, los intercostales y toda la musculatura que facilita, entre comillas, los procesos de inspiración y expiración. Ahora, ¿qué pasa si a esta fuerza en la que está al final de la expiración agrego fuerza que facilite la inspiración? Y aquí acá abajo tenemos en azul el músculo principal que genera la fuerza contráctil para facilitar la inspiración, que es el diafragma. ¿Qué pasa? El diafragma va a hacer contracción, va a descender la cúpula en el proceso de inspiración y va a traer un cambio, como las mencioné en las primeras diapositivas, de la presión de 0 a -1 centímetro de agua. La presión atmosférica ambiental siempre va a ser 760, es igual 0 centímetros de agua. Entonces, al diafragma generar cambios en la presión a nivel alveolar, esto es un alvéolo, el alvéolo se vuelve más negativo en relación a la presión atmosférica. Y por ley de Boyle habíamos dicho que donde hay mayor presión, debería, entre comillas, ingresar volumen a la zona donde hay menor presión, ¿cierto? Porque son inversamente proporcionales. Menor presión, si baja la presión, aumenta el volumen. Entonces, la zona donde hay menor presión debería aumentar el volumen. Eso trae consigo entonces de que al haber diferencia de presión a nivel atmosférico versus alveolar, ingresa aire al espacio alveolar. Eso se llama como inspiración. Ahora, ¿qué ocurre? Al ingresar aire dentro de la cavidad alveolar, porque hay una presión negativa en comparación a la atmosférica, las presiones que rodean al alvéolo o que rodean al pulmón también varían. Por ejemplo, observamos que la presión intrapleural se vuelve más negativa de lo negativa que ya era, partiendo de -5 centímetros de agua, que era una presión en reposo. Si el diafragma genera una inspiración, la presión intrapleural se vuelve a -8 centímetros de agua. ¿Ya? Y habíamos comentado que hay una presión que se llama presión transmural, que es la presión que sufre el parénquima pulmonar debido a los cambios de presión que hay en el proceso de ciclo de inspiración y expiración, que es importante que lo manejen porque estos se denominan o se consideran dentro del daño pulmonar, por ejemplo, cuando los pacientes están en ventilación mecánica o tienen algún tipo de anomalía que altere el parénquima pulmonar. Entonces vamos a encontrar que la presión transpulmonar es la suma de la presión alveolar menos la presión
o sea, perdón, no es la suma, es la resta o la diferencia de la presión alveolar menos la presión intrapleural. Y vamos a encontrar que menos 1 menos la presión intrapleural, que es menos 8, eso da resultado como más 7 centímetros de agua. Significa que la presión transpulmonar equivale a 7 centímetros de agua. ¿Ya? Y acá nuevamente vemos los mismos procesos para que los vayamos entendiendo. Aquí a la izquierda vemos procesos de los flujos. Por ejemplo, el proceso de inspiración, el volumen tibial es cercano a 0,5 litros, es decir, 500 ml. Finalizando la inspiración, vuelve y exhala los mismos 500 ml. La presión intrapleural, ya es decir, lo que ocurre dentro de la pleura, parte de menos 5, ¿cierto? Cuando estaba al final de la expiración, y esta se va volviendo más negativa, llegando incluso a menos 7, menos 8, y luego cuando vuelve la expiración sube nuevamente hasta volver a menos 5, que es su normalidad. ¿Ya? Y esto no es importante para que no se nos confunda. Ya aquí tenemos la presión alveolar. Por ejemplo, que parte de 0 se vuelve el proceso de inspiración menos 1, ¿cierto? Ingresa aire, luego vuelve y se vuelve positiva cuando genera una expiración. Ya hasta más 1, cuando va una expiración forzada. Y luego vuelve a 0 cuando termina la expiración. ¿Ya? Y luego los tengo marcados los elementos que son importantes ya a considerar respecto a los cambios de presión y mencionando la presión atmosférica, entonces 0 centímetros de agua y esta no cambia, a nivel, aquí en Chile por lo menos no cambia la presión atmosférica, la presión pleural de 3 a menos 5, o sea, menos 3 a menos 5, la presión alveolar, ya la presión pleural más la presión del retroceso elástico y la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural, ¿ya? Y finalizando el primer contenido de lo que corresponde al módulo 2A, vamos a hablar del concepto de distensibilidad. Estos cambios de presiones a los cuales se va sujeto o se ve sometido el sistema respiratorio van a tener ciertas medidas que tienen que ser consideradas, que en situaciones normales no son tan relevantes, pero que cuando el sujeto presenta alguna alteración patológica que pueda alterar el parénquima o pueda alterar la funcionalidad pulmonar, sí son relevantes. Cuando hablamos de distensibilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene un tejido de poder deformarse, ¿ya? Sin perder sus capacidades estructurales. No es lo mismo pues, tener la capacidad de deformarse y volver a su estado original, porque eso es elasticidad. La distensibilidad, entonces, es la capacidad de deformación que tiene una estructura, en este caso el pulmón. Vamos a encontrar que el pulmón, cuando se expande en el proceso de inspiración, o sea, aumenta su tamaño, tiene una gran cantidad de distensibilidad porque es capaz de deformarse. Y al mismo tiempo tiene fuerza elástica que hace que este vuelva a su estado original. Ahora, ¿qué pasa si se altera la distensibilidad? Es decir, el proceso de deformación del pulmón. Tenemos la imagen en la derecha, al centro, la que se encuentra en negro, la capacidad de distensibilidad normal de un pulmón. Vamos a encontrar de que el volumen cercano que puede movilizar son cercanos, por ejemplo, a 5 litros, ya que lo que puede mover un pulmón, en su capacidad, casi su capacidad pulmonar total, promedio, ya, porque normalmente pueden ser hasta 6. ¿Qué ocurre? La presión transpulmonar abajo va a ir aumentando gracias a que este pulmón tiene la capacidad de formarse, se deforma el pulmón, ingresa volumen y ingresa al total de cercano a 5, 5,8 litros, que es la capacidad que tiene un pulmón de poder recibir. Y su distensibilidad se encuentra óptima, sin ningún tipo de alteración. ¿Qué pasa si este sujeto tiene alterada su distensibilidad? Por ejemplo, disminuida. Cuando digo que un pulmón tiene disminuida su distensibilidad, es decir, que tiene disminuida su capacidad de deformarse, es decir, de cambiar su conformación, de expandirse en el caso del pulmón para recibir volúmenes de aire. ¿Cuál es el caso clásico de este pulmón? La fibrosis. La fibrosis cambia la estructura morfológica del parénquima del pulmón, generado porque aumenta el tamaño del proceso inflamatorio, el parénquima se vuelve mucho más rígido y eso hace que el pulmón y la musculatura respiratoria tenga que hacer mucha más fuerza para movilizar la misma cantidad de volumen que movilizaba un pulmón sano. Entonces vamos a encontrar que la presión transpulmonar que tiene que hacer la fibrosis es casi similar a la de un pulmón normal, pero ¿qué ocurre? Al hacer la misma cantidad de fuerza que un pulmón normal, la cantidad de volumen que mueve debido a la poca distensibilidad que tiene el pulmón es menor. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Un pulmón que tiene excesivamente aumentada su distensibilidad, o sea, se deforma con mucha facilidad. Tenemos el caso del enfisema.
El enfisema es una patología donde hay una alteración de las proteasas, ya, de los alvéolos que degradan en exceso el alvéolo, ¿ya? Y este alvéolo se encuentra hiperextendido, hiperinsuflado, así como un chicle suelto, ¿sí? Abierto, como un globo ya que está vencido. Entonces lo que ocurre es que yo, al tener poca capacidad, o sea, en exceso cantidad de deformidad, o sea, exceso de distensibilidad, no tengo que hacer un gran esfuerzo para que el pulmón se infle. O sea, el alvéolo se hiperinsufla con una pequeña fuerza comparada con la fuerza que hace el alvéolo. Y eso hace de que el sujeto se encuentre hiperinsuflado, ¿ya? Y incluso llega a niveles de volúmenes mayores a los que llegaría un pulmón normal. Estas situaciones en el enfisema se ven principalmente en los pacientes con EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se basa en dos patologías, el enfisema y una bronquitis crónica. Estos sujetos que tienen EPOC se les conocen por tener tórax en tonel, significa que estar hiperinsuflados, tienen su tórax lleno de aire, y eso se debe a que el enfisema cambió la distensibilidad de sus pulmones, y sus pulmones, el pobre paciente respira solo un poquito, y el pulmón se infla pero a más no poder, y eso hace de que también sea una complicación, porque recuerden que una alteración y al retener cantidad de volumen tiene ciertas complicaciones como ver más adelante, ¿ya? Un pulmón que reciba alto aire no significa que sea un buen pulmón, tiene que conservar la normalidad, porque los dos extremos, un pulmón que reciba mucho volumen o un pulmón que no reciba tanto volumen, pueden traer anomalías y alteraciones respecto a la función del sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, chicos, terminamos el primer módulo A. A continuación deberían venir una ronda de preguntas bien simples de verdadero y falso, algún contenido para que puedan responder y repasar lo que vimos en este pequeño módulo, ¿ya? Así que nos vemos en el siguiente módulo y mucho ánimo.